a estudiar medicina, después me cambié para derecho, después me cambié para economía. Paralelamente me inscribí en la Escuela de Periodismo Jaime Bausat y Mesa, en unos años en los que no había universidades de periodismo, ¿no? La de la Católica había cerrado, y lo que tenía de interesante Bausate era que estudiabas de noche al costado de la asociación, arriba de la Asociación de Artistas Aficionados, en Huancavelica, tomabas café en un bar de madera lleno de artistas y de actores de teatro, y ya en lo profesional enseñaban los principales periodistas que estaban en los medios. Mi profesor, por ejemplo, era el jefe de redacción del Comercio, en ese momento Raúl Bueno de Tizón, Arturo Salazar Larraín, el señor profesor, que estaba en la prensa, el jefe de la agencia ANSA, el que dirigía, es decir, los que estaban en la industria hacían clase. Entonces, un elemento que es muy difícil de combinar en la enseñanza de periodismo. Finalmente terminé periodismo y abandoné todas las otras carreras, ¿no? Pero esta etapa era año 74, es decir, ya estaba un gobierno militar gobernando el país del año 68. Yo no me voy a enfocar en esta década, que entiendo han sido tratadas por otros periodistas con mayor autoridad para hablar de esa época que yo, pero tengo que partir de ella para luego explicarme qué pasó después, tanto con mi carrera como pues, con las cosas como veo, con las cosas que pasaron en la prensa y bajo qué óptica la veía yo, ¿no? En esos años, me refiero a lo que pasaba en el país hasta el golpe militar, se vivía en el periodismo una dinámica que yo diría que era como de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, había sectores de periodistas que en realidad eran políticos, y yo diría que eran los periodistas de izquierda en ese momento, que estaban muy alineados con una concepción del mundo comunista. Y estos eran, digamos, tan fuerte esta presencia que incluso los gremios se llegaron a dividir, ¿no es cierto? Entonces había un sector de periodistas muy ideologizado, un sector de izquierda, que digamos estaba o fuera de los medios o muy crítico de los medios, y otro sector que estaba en los medios y que tenía una visión del mundo, del desarrollo del periodismo más a lo que sería el punto de vista occidental, digamos, ¿no es cierto? Entonces había una gran guerra ideológica que se correspondía también con la situación bipolar que había en el mundo, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces yo, cuando acabo la universidad en el 68, tenía una visión izquierdista, aunque no comunista en ese momento de las cosas, y pensaba que el periodismo era un instrumento para cambiar la sociedad, ¿no? Esta es una idea muy importante. Ahora no se sostiene ideológicamente. Ahora ni siquiera un periodista de izquierda puede decir que el periodismo es un instrumento para cambiar la sociedad. Pero en ese momento lo creíamos, ¿no? Si creíamos que todo era, me refiero yo al mundo izquierdista, ¿no es cierto? Yo, sin embargo, entré a trabajar primero a la revista El Mundo, que es una revista de variedades, y después ingresé a trabajar a los 21 años, porque fue el mismo año, en Expreso Expropiado, ¿no? Es decir, mi primera experiencia laboral ha sido en un diario expropiado.
esta es digamos, una puerta de entrada equívoca, pero muy interesante para mi vida, porque en ese momento, mientras estuve, a mí me pareció que hacía lo mejor, ¿no? Porque en ese momento muchos teníamos la idea de que hasta antes del golpe militar los diarios habían servido para sostener una clase oligárquica que era la culpable de los principales males del país. No me voy a detener en esto, pero quiero decir que en los años 60 efectivamente había un país que, digamos, vivía principalmente, sus principales signos de vida estaban en las principales ciudades, y un sector rural muy atrasado, mucho más atrasado que ahora, con una gran industria agroexportadora, pero con medios, había medios muy importantes, básicamente abasteciendo el sector urbano de las ciudades, y principalmente de Lima. Cuando uno se pone a reflexionar sobre los medios, y después, sobre todo por mi trabajo actual, he tenido que hacerlo con bastante intensidad, es difícil encontrar un punto de partida, ¿no? ¿Cómo yo analizo los medios de un país? ¿A partir de qué rasero? Ahora, que yo creo que es una forma de interpretarlo más adecuada, uno puede entender que los medios son, sin que lo sean jurídicamente así, por supuesto, un servicio público. Es decir, los medios, básicamente desde una actividad privada, le brindan a la gente la información que necesita para tomar sus decisiones, ¿no? Y también le brindan entretenimiento, le brindan una serie de servicios, pero en la parte más, diría yo, que tiene que ver con el rumbo político de las sociedades, le da información para que esa gente pueda decidir. Entonces, el medio, el periodista, es un vehículo que en última instancia está al servicio del ciudadano. Esta idea, llegar a esta idea, a mí me tomó un buen tiempo, varios años, de eso voy a hablar ahora, ¿no? Pero entonces, si yo entiendo así las cosas, como entiendo ahora, y me voy a los años 60, me puedo preguntar, por ejemplo, el periodismo en qué medida informó a la gente de la ciudad, o sea, a su audiencia, qué estaba pasando en el campo, qué estaba pasando con los principales problemas, cómo el periodismo informó sobre esto, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que es dable hacerla, es una pregunta que es obligado a hacerla, es una pregunta que tienen que hacer todos los medios a sí mismos. ¿Yo cómo estoy informando sobre esto? Esto es algo que la gente debe saber bien. ¿Yo cómo lo estoy haciendo? Entonces es una forma de mirar a los medios. Otra forma, que es igualmente válida, es, bueno, yo vivo porque tengo que ofrecer mi contenido, y mi contenido es comprado por gente, y si es comprado por gente, tengo que darle lo que ellos quieren. O sea, esa es la contradicción, es la contradicción insoluble de los medios, que son a la vez un servicio público, en el fondo, y al mismo tiempo son una empresa que necesita darle ganancia a los accionistas, si no, no existe. Yo no estoy con los quejosos del periodismo, que dicen que el periodismo solamente es... No, yo estoy totalmente profesionalizado, ¿no? O sea, yo creo que un editor tiene que estar en capacidad de vender lo que está produciendo. O sea, si un editor de televisión que vamos a contratar, imaginemos que fuimos los accionistas, ¿no es cierto?, y ese editor no sabe cómo llegar al máximo de audiencia, no lo contratamos, ¿no? También tiene, si tenemos patrones adecuados, tiene que informar sobre lo más importante, pero tiene que saber llegar. En un medio, el que no sepa cómo contar historias y llegar a la mejor cantidad de gente, ese es el profesionalismo, ¿no?
contar de forma que la masa, la gran cantidad de gente te entienda, puedas llegar a ellos. Y para llegar a ellos tienes una serie de limitaciones y de cortapisas. Tienes las cortapisas del espacio, o sea, no puedo darle más espacio del que tengo disponible. Tienes las cortapisas de la propia estructura de la historia, que tienes que contar primero lo más llamativo. Yo no tengo problemas en comenzar por lo más llamativo, no tengo problemas en escribir historias masivas, yo no tengo problemas en escribir sobre Ciro Castillo, es una cosa que está, no sobre el caso de Ciro Rosario, está en boca de todo, ¿por qué no escribir? Pero si solamente escribía sobre eso, si le diera solamente a la gente eso, tendría problemas. ¿Por qué me iba hasta allá? Porque hay un tema con la audiencia. Entonces, es una cosa que los medios están totalmente vinculados a su audiencia. Y tú ves, por ejemplo, todo lo que es información, en tabloides, la información de entretenimiento es pasto obligado a los tabloides, y no venden. El trome sería lo más acercado a lo que es un poco responsabilidad, ¿no? Pero en todo el mundo los tabloides publican basura, y en todo el mundo la televisión es basura, en cierto sentido, ¿no? El tema es que tiene que tener también cosas importantes, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas se combinan y tienen que ver, esto lo pienso ahora, y en ese momento pensaba que cómo hacer para que tengamos un régimen que favorezca a los pobres, ¿no? Que haga el cambio, que esto. Entonces decimos, ajá, yo soy periodista, entonces esto debe servir. Y tú crees que la realidad es como tú la ves y que la realidad debe ser contada con tu brasero, ¿no? Esa es la premisa por la cual mucha gente intervino en esa experiencia, ¿no? Que fue una experiencia equivocada, nefasta, que ahora la vemos como una experiencia que nunca debió pasar. Pero ahí estaba Hildebrand, estaba Lombardi, estaba Barnechea, estaba un montón de gente que, digamos, son demócratas convencidos, ¿no es cierto?, que han cambiado de idea, pero en ese momento... Ahora bien, yo nunca he sido un editorialista, yo habré escrito 2 o 3 editoriales en mi vida, ¿no? Cuando entré a trabajar, hacía notas, nunca he querido emplear adjetivos, me gustaban mucho las historias. Entonces, mi experiencia comenzó así. Toda esa década, y me voy a ir de esa década porque no es mi tema, como ustedes saben, hubo un gobierno militar y hubo un hastío de la gente respecto de la información parametrada, como se decía, que daban los medios, ¿no? Esto fue muy importante. Yo creo que acá, por ejemplo, porque la sociedad peruana de algún modo ha vivido la expropiación de los medios, no sería tan, digamos, favorable esta idea que están vendiendo en Ecuador y Venezuela, Correa y Chávez, ¿no? Los venezolanos y los ecuatorianos no han vivido esa experiencia. Entonces le dicen los medios son los diablos y tal, ¿no? Es importante eso porque aquí ha habido un gran sector de la sociedad y la gente acá es muy tolerante con los medios, con lo que dice cualquier cosa, acá en realidad hay un aprecio a la libertad de expresión muy alto de parte de la población. Creo que en parte se debe a la experiencia de expropiación. Al final de esa década, a mí me despidieron de Expreso porque el gobierno cambió el grupo que estaba manejándolo por otro. Yo al final he hecho una cuenta y a mí me han despedido de 11 trabajos.